Necesito el dinero mañana, ordenó mi hija, entregándome la deuda de $500,000 de su esposo. Y no llegues tarde, añadió él. Yo solo sonreí. Está bien. 4 horas después, ya estaba en el aeropuerto. Cuando llegaron a recoger el dinero, encontraron la puerta cerrada y una caja. La abrieron y gritaron. Traición. Venganza. Justicia. Esto apenas comienza. Antes de continuar, suscríbete al canal y comenta qué hora es en el lugar donde te encuentras. El timbre sonó 3 veces seguidas, cada campanazo más insistente que el anterior. Dejé a un lado mi vaso de bourbon y los informes trimestrales, ya sabiendo perfectamente quién estaba en el porche. A través de la ventana del despacho, vi su Tesla Model S blanco reluciendo bajo las luces de seguridad. Emily solo tocaba el timbre de esa manera cuando necesitaba dinero. Caminé por el vestíbulo de mármol, pasando junto a las fotos familiares que, de repente, parecían reliquias de la vida de otra persona. Emily a los 5 años, sin sus dientes delanteros. Emily a los 18, en su graduación de secundaria. Emily a los 28, el día de su boda. Cada imagen parecía burlarse ahora de mi ingenuidad. Ella estaba allí, con esa sonrisa forzada que ya nunca alcanzaba sus ojos. Brandon se erguía detrás de ella, absorto en su teléfono con la misma intensidad con la que se revisan acciones o resultados deportivos. Ninguno de los dos parecía especialmente feliz de estar allí. «Papá», dijo Emily, lanzándose a mis brazos y abrazándome un segundo más de lo normal. El gesto se sintió calculado, como si estuviera depositando moneda emocional para retirarla más tarde. Brandon pasó sin saludar, sus zapatos de diseñador resonando sobre el mármol mientras iba directo a mi sillón de cuero. Mi sillón. Lo seguí hasta la sala de estar, notando cómo Emily ajustaba nerviosa las correas de su bolso de diseñador, el de $5,000 que yo mismo le había regalado la Navidad pasada. Brandon ya había esparcido documentos sobre mi mesa de centro, como si estuviera dirigiendo una junta directiva. Emily se sentó en el borde del sofá, sus dedos jugando con el collar de perlas que le regalé en su 30º cumpleaños. Siempre lo hacía cuando estaba a punto de pedirme algo. ¿Puedo ofrecerte algo? ¿Agua? ¿Vino? Pregunté, aunque la hospitalidad era lo último que sentía. Vayamos al grano, Rob, dijo Brandon sin levantar la vista de los papeles. Tenemos una situación. Rob. Ni Robert. Ni siquiera el respeto de un señor Michey como antes. Apreté con más fuerza el vaso de bourbon y conté hacia atrás desde el 10. Una vieja técnica de control de ira que ya casi no funcionaba. Papá, la voz de Emily se elevó medio tono, otro signo revelador. Sabes que no vendríamos si no fuera absolutamente necesario. Siempre has dicho que la familia es lo primero, y somos familia. ¿Qué pasó con la propiedad de inversión en Round Rock? Pregunté con tono neutro, aunque mi mandíbula ya había comenzado a tensarse. Brandon por fin alzó la vista, con expresión de quien escucha hablar de historia antigua. Ajustes del mercado. Un revés temporal. Pero no estamos aquí por eso. El anillo de bodas de Emily giraba alrededor de su dedo. En realidad, era el anillo de su abuela, de mi madre. Girarlo siempre era su señal de que mentía. Lo hacía desde los 12 años, cuando negó haber roto la porcelana de Margaret. La cosa es que, Emily empezó, se detuvo y luego volvió a empezar. Brandon ha estado trabajando muy duro en un nuevo proyecto. Una startup tecnológica. Muy prometedora, revolucionaria, de verdad. ¿Cuánto? Interrumpí. El reloj de pie en la esquina marcó 3 largos segundos de silencio. El aroma caro y excesivo del perfume de Brandon se mezclaba con las notas de roble y vainilla de mi bourbon. El tacón de Emily golpeaba el suelo de mármol con un ritmo nervioso. No es tanto dinero para alguien con tus recursos, dijo Brandon, recostándose en mi sillón. El cuero crujió bajo su peso. Un sonido que siempre había sido solo mío, hasta esa noche. 500,000. Lo necesitamos en nuestra cuenta para mañana al mediodía.
El mundo pareció inclinarse ligeramente. La migraña, esa que siempre empezaba detrás de mi ojo izquierdo en momentos de estrés, comenzó a latir con fuerza. 500.000, no 50.000. Ni siquiera 100.000. $500.000, pronunciado con la misma ligereza con la que se pide comida para llevar. Eso, empecé, pero me detuve. Los recuerdos irrumpieron sin permiso. Enseñarle a Emily a andar en bicicleta en Zilker Park, su graduación en la Universidad de Texas, caminar con ella hacia el altar en el Four Seasons. ¿Había existido realmente esa niña o la había imaginado? Papá, no te lo pediríamos si tuviéramos otra opción, dijo Emily, pasando de jugar con las perlas a secarse los ojos. Aunque no vi ni una sola lágrima. ¿La hipoteca, las escuelas de los niños? ¿Sabes lo caro que está todo? Lo sabía. Pagaba esas escuelas directamente, 15.000 por niño por semestre en St. Andrews. También había pagado el anticipo de su casa en Westlack, $200.000, una ayuda única hace 3 años. Brandon se levantó, fue a mi bar sin pedir permiso y se sirvió 3 dedos de mi Macallan de 25 años. No estamos tratando con bancos, Rob. Son personas serias. No querríamos que esto afectara tu reputación en el club de campo o en los concesionarios. La amenaza flotó en el aire como su colonia, obvia, abrumadora, nauseabunda. Mi presión arterial se disparó. La migraña explotó detrás de mi ojo y se extendió por todo el cráneo. La habitación giró ligeramente y tuve que aferrarme a la repisa de la chimenea para mantenerme en pie. «Papá, te ves pálido», dijo Emily. No con preocupación, sino con cálculo, como si estuviera midiendo mi debilidad para aprovecharla al máximo. Y entonces dijo las palabras que lo cambiaron todo. «Si mamá aún estuviera viva, se avergonzaría de cómo nos estás tratando». Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como una hoja afilada. Emily sabía exactamente lo que hacía. Margaret y yo nos habíamos divorciado hacía 10 años, pero Emily seguía usando su memoria como arma cada vez que le convenía. No importaba que Margaret viviera feliz en Houston con su nuevo esposo. No importaba que me hubiera advertido sobre la manipulación de nuestra hija. En la versión de Emily, Margaret era una santa que habría abierto su chequera sin dudar. «Tu madre», dije lentamente, «te habría dicho que buscaras trabajo». Brandon soltó una carcajada desde mi bar, aún sosteniendo mi whisky como si se lo hubiera ganado. «¿Trabajo? Yo soy emprendedor, Rob. Yo creo empleos. 3 startups fracasadas en 5 años. Un desastre con criptomonedas que ya le había advertido en Navidad. Una firma de consultoría que jamás asesoró a nadie. Había financiado todos y cada uno de esos proyectos, viendo cómo el dinero desaparecía en las delirantes fantasías de grandeza de Brandon. «Te perdiste el recital de Sophie el mes pasado», cambió de táctica Emily, su voz temblando con un dolor claramente ensayado. «Y el torneo de fútbol de Max. Pero tienes tiempo para tus informes trimestrales». Esos informes trimestrales mantenían a sus hijos en la escuela privada, mantenían su Tesla cargado, mantenían su dirección en Westlack. Pero no lo dije. En lugar de eso, observé cómo el rímel de Emily se escurría en 2 perfectas líneas. Claramente había ensayado esta actuación. «Déjame entenderlo», dije, soltando la repisa y poniéndome erguido a pesar de la migraña. «Necesitan $500.000 para mañana al mediodía». «¿Para qué exactamente?» Brandon y Emily se miraron, la clase de mirada que las parejas perfeccionan tras años de engaño coordinado. Brandon dejó mi whisky y volvió a la mesa, barajando papeles con la soltura de quien maneja cartas o fichas de póker. «Oportunidad inmobiliaria», dijo. «Es urgente. No podemos dejar pasar la ventana. Acabas de decir que perdiste dinero en bienes raíces en Round Rock». «Eso fue diferente», replicó Brandon, aferrando uno de los documentos hasta poner los nudillos blancos. «Esto es criptomoneda. Quiero decir, esto es seguro». El desliz fue pequeño, pero significativo. «Cripto, no bienes raíces». El mismo error que les costó $200.000 hace 8 meses.
Mi mano izquierda comenzó a temblar. Un nuevo síntoma de mis 60 años. La escondí en el bolsillo. El teléfono de Emily vibró. Lo miró, escribió rápido y lo dejó boca abajo. «Papá, nosotros hemos estado ahí para ti tantas veces», dijo. «Cuando tú y mamá se divorciaron, ¿quién estuvo a tu lado? Cuando la economía se desplomó en 2020, ¿quién te ayudó a mantener los concesionarios? Estaban en Cabo todo ese verano», le recordé. Lo publicaban a diario en Instagram. «Eso no es justo». La boda, empecé a enumerar, con la voz firme a pesar de la rabia que crecía dentro de mí. 100.000. La entrada de la casa, 200.000. La primera startup de Brandon, 150.000. La segunda, 80.000. La tercera. «Eso es historia antigua», interrumpió Brandon, poniéndose de pie e intentando imponer su altura. «Estamos hablando de nuestro futuro. El futuro de tus nietos», remató. «Los mismos nietos cuya colegiatura pagaba yo directamente en St. Andrews». Emily también se puso de pie, aferrando su teléfono. La foto preparada de su infancia, aquella de Sea World cuando tenía 7 años, apareció de pronto sobre la mesa de centro. La había traído como utilería. «No son solo deudas, Rob». Brandon dio un paso hacia mí, lo suficiente para que viera la pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda. «Son obligaciones. Gente seria, con consecuencias serias, para mañana al mediodía, o las cosas se complican para todos. Tu reputación, los concesionarios, esa membresía tan linda del club de campo. ¿Me estás amenazando en mi propia casa?» Mi voz bajó hasta apenas un susurro. «Estamos siendo honestos con la realidad», dijo Emily, aunque la voz le tembló. No me había visto tan enojado y tan controlado. «Papá, por favor. Lo necesitamos mañana, al mediodía. No es negociable». La habitación se volvió asfixiante, a pesar del aire central funcionando. La migraña martilleaba al compás de mis latidos. La colonia de Brandon parecía espesarse en el aire. Las lágrimas calculadas de Emily ya habían corrido su maquillaje hasta volverlo casi teatral. Los miré a ambos. Mi hija, convertida en una desconocida. Su marido, que nunca fingió ser otra cosa que un parásito. El reloj de pie dio 9 campanadas. Afuera, la suburbana Austin seguía con sus rutinas silenciosas, ajena a la destrucción familiar que se desataba en mi sala. Bien, la palabra salió plana, exhausta. «Mañana. Ahora váyanse». Emily confundió mi agotamiento con rendición. Se lanzó hacia mí con los brazos abiertos, buscando otro abrazo. Di un paso atrás y dejó los brazos colgando en el aire. Brandon extendió la mano para estrechar la mía, apretando demasiado, intentando imponer una autoridad que jamás se había ganado. «Sabíamos que entenderías», dijo Emily, recogiendo su bolso de diseñador y la foto preparada. «La familia primero, ¿verdad, papá?» Salieron sin decir más. La mano de Brandon, posesiva, en la espalda baja de Emily, guiándola como si fuese una ficha de casino recién ganada. Me quedé en el umbral, observando cómo el gemido característico de su Tesla se perdía calle abajo. Las luces traseras desaparecieron al girar por Westlake Drive. Esperé exactamente 5 minutos después de que las luces se perdieran antes de hacer la primera llamada. James Walker contestó al segundo timbrazo, pese a la hora. 25 años de amistad y de asesoría legal le habían enseñado mis patrones. Yo no llamaba después de las 9 a menos que algo fuera realmente grave. Por fin cruzaron la línea, ¿verdad? Su voz no tenía sorpresa, solo resignación. «Mañana al mediodía», dije. Como si yo fuera un cajero automático con límite de retiro. Esta vez se excedieron. «La transferencia de la casa ya está presentada», respondió James. Oí papeles moviéndose de su lado. Ellos solo no lo saben aún. El nombre de Emily nunca apareció en esa escritura. Recuerda, insististe en mantenerla a tu nombre cuando pagaste el enganche. ¿Y Margaret?, pregunté,
recorriendo mi casa de vuelta, viéndola distinta ahora, no como un hogar, sino como el escenario del acto final de esta noche. Espera tu llamada. Dice que ya era hora de que dejaras de facilitarles todo. Colgué y fui directo a mi despacho. La migraña había pasado de dolor explosivo a una fría claridad. Abrí la laptop sobre un correo de hace 3 semanas. Villa Las Palmas, Costa Rica. Del 17 de marzo al 17 de abril. Reserva confirmada. El viaje de planeación de retiro ahora tendría otro propósito. Llamé a American Airlines y navegué el sistema automatizado con la eficiencia del hábito. El vuelo de la mañana podía adelantarse a las 6:45 de la mañana. Primera clase, aún disponible. Un pasajero. Abrí la caja fuerte con una combinación que jamás compartí, ni siquiera con Emily. Dentro, ordenados en carpetas rotuladas, descansaban 20 años de documentación financiera. Cada cheque, cada transferencia, cada préstamo. El acuerdo firmado por Brandon en diciembre de 2023, prometiendo que sería la última vez. Publicaciones de Instagram de Emily del último año, impresas y fechadas, exhibiendo su vida de lujo mientras clamaban pobreza. Compras en The Douman, cenas en Uchi, escapadas de fin de semana a Napa. En el garaje encontré una vieja caja de Amazon, común y corriente. Dentro, acomodé 3 juegos de documentos con precisión de abogado. La escritura de su casa. El historial completo de préstamos, $847.000 en 8 años, meticulosamente documentados. Las notificaciones legales que James había preparado meses atrás, con la esperanza de no tener que usarlas. Al fondo coloqué una USB con las grabaciones de seguridad de esa noche. Las cámaras que instalé tras un robo hace 2 años lo habían captado todo, las lágrimas ensayadas de Emily, las amenazas de Brandon, su manipulación coordinada. Encima dejé una única nota. Lo querían para mañana. Esto es lo que en realidad van a recibir. Empaqué en 30 minutos. 2 maletas llenas con ropa ligera para el trópico, documentos esenciales, medicamentos. Mi gerente de concesionarios, Jaque, recibió un correo breve. Emergencia familiar. Te quedas a cargo. Detalles a seguir. Me detuve en el pasillo frente al retrato familiar que tomamos hace 5 años en Laguna Gloria. La sonrisa de Emily se veía genuina entonces, o quizá yo quería creer que lo era. Descolgué el pesado marco, lo giré y lo colgué de nuevo al revés. El reverso, como lienzo en blanco, parecía más honesto. En mi dormitorio me quité el anillo de graduado de la Universidad de Texas, ese que Emily jugaba de niña, fingiendo que algún día lo usaría. También fue a la caja, junto con todo lo demás. La migraña había desaparecido por completo, reemplazada por algo más cercano a la anticipación. El teléfono mostraba 3 mensajes de texto de Emily. Los borré sin leer. Brandon había llamado 2 veces, probablemente para reforzar el ultimátum de mañana. Los buzones de voz podían esperar para siempre. Hice una llamada más, esta vez a Margaret, en Houston. Contestó de inmediato, como si hubiera estado esperando junto al teléfono. Robert, James me llamó. ¿De verdad vas a hacerlo? Debí hacerlo hace años. Es nuestra hija. La voz de Margaret traía tristeza, no reproche. Pero ya no es la hija que criamos, ¿verdad? No, no lo es. Lo de Costa Rica, dijo. Estarás seguro allí. Es unas vacaciones. Largas. Jaque puede manejar los concesionarios. Los abogados se encargarán del resto. Margaret guardó silencio un momento. Sabes que intentará encontrarte. Que lo intente. Para cuando entienda lo que hay en esa caja, yo estaré tomando café en la playa, decidiendo si volver alguna vez. Nos despedimos sin sentimentalismos. Margaret entendía en lo que Emily se había convertido, quizá antes que yo. Las madres siempre lo saben. A las 11:30 de la noche estaba en mi cocina a oscuras, bebiendo agua y mirando el refrigerador cubierto con dibujos de mis nietos. Monigotes rotulados, abuelo y yo pescando en Lake Travis.
Un dibujo a crayón de mi concesionario, con trabajo de abuelo garabateado debajo. Saqué con cuidado el dibujo de la pesca, lo doblé y lo guardé en la billetera. Los niños no eran responsables de las decisiones de sus padres. Dejé la caja sobre la mesita del porche, donde no podrían pasarla por alto. La cámara del timbre captaría su reacción cuando la abrieran al mediodía, esperando un cheque y encontrando, en cambio, el desmantelamiento completo de sus ilusiones. La alarma quedó programada para las 4:30 de la madrugada. 6 horas para que empezara mi vida nueva. 6 horas y media para que la suya se viniera abajo. La alarma rajó la oscuridad a las 4:30 de la madrugada exactas. Sin botón de repetición. Sin vacilar. 32 años de reuniones tempranas en los concesionarios me habían entrenado para despertar en el acto. Hoy, esa disciplina tenía otro propósito. La cafetera cobró vida, ya programada la noche anterior. Tostado oscuro colombiano, el que Emily siempre decía que era demasiado fuerte cuando aún venía a desayunar. La taza de cerámica me calentó las manos. Fue un regalo de aniversario suyo, de hace 10 años, cuando todavía recordaba esas fechas. Por la ventana de la cocina, el skyline de Austin comenzaba su lento despertar, edificios encendiéndose piso por piso mientras la ciudad aún dormía. Me moví por la casa con precisión deliberada, documentando cada habitación como un detective en la escena del crimen. El dormitorio principal aún tenía el retrato de la madre de Margaret. Emily siempre lo había querido, pero nunca lo pidió con la suficiente cortesía como para recibirlo. Su cuarto de infancia, convertido en oficina desde hacía tiempo, todavía exhibía sus trofeos de secundaria. Campeona estatal de debate. Sociedad Nacional de Honor. La hija que yo había criado, frente a la desconocida que, 12 horas antes, me había exigido dinero. El área de la piscina lucía serena bajo la luz del amanecer. Allí le había enseñado a nadar a Emily, cuando a los 4 años chapoteaba sin miedo. El pasado julio, Brandon se había emborrachado durante nuestra celebración del 4 de julio, cayó al agua con ropa y todo, y luego me culpó por haber colocado mal la piscina. Incluso entonces, fui yo quien pagó el cheque por su reloj de diseñador arruinado. El Bentley rugió suavemente al encender en el garaje. Lo elegí en lugar del Tesla. Aquel coche tenía demasiados recuerdos de Brandon, demasiadas suposiciones de herencia. Las calles de Westlack Hills estaban vacías salvo por los camiones de basura que comenzaban sus rutas de sábado. Conduje frente al vecindario de Emily, todas las casas oscuras, tranquilas. Dormían, probablemente soñando con cómo gastar mi dinero. La radio sonaba con clásicos del rock, Take It Easy, de The Eagles, llenaba el interior del auto. La ironía no pasó desapercibida. En la intersección de B. Cave y Walsh Tarleton, consideré llamar a Margaret, pero decidí no hacerlo. James manejaría esa conversación mejor que yo. Mopac se extendía casi vacía frente a mí. Pasé frente a 3 de mis concesionarios. Los lotes, llenos de autos que pronto estarían bajo responsabilidad de Jaque. En la sucursal principal, mi foto aún colgaba en el vestíbulo. Eso habría que cambiarlo. Cerca de Fifth Street, noté el bar favorito de Brandon, The Velvet Room, donde se reunían sus contactos de apuestas, donde todo este desastre había comenzado. Las obras en Congress Avenue obligaron a un desvío por Second Street. La ciudad en la que había construido mi negocio durante 3 décadas se veía diferente en la penumbra del amanecer, como un escenario preparado para una obra a la que ya no asistiría. La oficina de James estaba en el piso 42 de la Frost Bank Tower. A las 5:30 de la madrugada, el edificio estaba casi vacío, salvo por los guardias y los obsesivamente ambiciosos. James me esperaba en la sala de juntas junto a Sophia Chen, su asistente legal. Los documentos estaban extendidos sobre la mesa de caoba con precisión militar. En el centro, una caja de donas Krispy Kreme, nuestra tradición para los grandes acuerdos desde 1999. Te ves sorprendentemente descansado, observó James, deslizándome el poder notarial por la mesa. La primera noche de buen sueño en meses, respondí, firmando con la pluma fuente de mi padre, la que Emily nunca supo que existía.
Veo que es de alcance limitado. Expira en 60 días, solo para transferencias de propiedad y reestructuración financiera. Hizo una pausa. No podemos permitir que venda sus órganos, después de todo. Su intento de broma cayó en saco roto. Ambos sabíamos que esto no era venganza. Era cirugía necesaria. Sofía presentó la documentación de la propiedad con eficiencia clínica. Lo interesante, señor Mitchell, es el momento. La transferencia se ejecutó ayer a las 4 de la tarde, 3 horas antes de que fueran a su casa. La casa de Emily es legalmente suya desde que firmó esos papeles en 2020. Nunca leyó más allá de la segunda página. La ironía era perfecta. Mientras Emily conducía hacia mi casa a exigirme dinero, ya había perdido su activo más valioso. La casa sobre la que presumía constantemente en Instagram, el símbolo de su éxito, nunca había sido suya. ¿Y el bloqueo financiero? Pregunté. Ejecutado a medianoche. Cuentas conjuntas congeladas. Tarjetas de crédito a su nombre, suspendidas. La colegiatura de los niños seguirá en autopago hasta diciembre. No los estamos castigando a ellos. James sacó otra carpeta, más gruesa que el resto. La opción nuclear, como discutimos. Dentro había transcripciones de mensajes de texto de Emily a sus amigas llamándome cajero automático con patas y demasiado patético para decir que no. También el pagaré firmado por Brandon en 2023, jurando que sería la última vez. Y la unidad USB con las grabaciones de seguridad de la noche anterior, toda su actuación, capturada en alta definición. El acuerdo prenupcial que Brandon firmó, continuó James, incluye una cláusula sobre adicción al juego, página 47, subsección 3. Él no lo sabe. Su abogado estaba demasiado borracho para leer hasta allí. Se presentó a la firma oliendo a bourbon a las 2 de la tarde. Sofía parecía incómoda. Señor Mitchell, esto es increíblemente minucioso. 5 años de preparación, respondí. Siempre esperé no tener que usarlo. James sacó una caja idéntica a la que estaba en mi porche. ¿Seguro adicional? Por si no encuentra la suya. Esta irá a su oficina el lunes, junto con esto. Reveló unas fotografías, Brandon en el casino la semana pasada. La hora claramente visible. Las pérdidas reflejadas en su rostro. ¿Margaret lo sabe? Pregunté. Lo sabe desde hace meses. Ayudó a documentarlo todo. Está tan cansada de habilitar a Emily como tú. ¿Y la propiedad en Costa Rica? Comprada a través de una entidad en las Islas Caimán. Completamente protegida. Aunque Emily se ponga ambiciosa con abogados, no podrá tocarla. Firmé el último documento, mi mano temblando ligeramente sobre la terminación del fideicomiso de Emily. 20 años de planificación para su futuro se disolvían con una sola firma. James notó el temblor. ¿Un bourbon? Ofreció, señalando el cajón de su escritorio. Otra de nuestras tradiciones. No. Necesito la mente clara para el vuelo. A las 6 de la mañana en punto, me puse de pie y estreché su mano. Su apretón transmitía comprensión, simpatía y determinación. El ascensor descendió en soledad, cada piso marcando la distancia con mi antigua vida. El ballet ya tenía el Bentley encendido. Le entregué un billete de $100 y un sobre. Jaque Martínez vendrá a recogerlo el lunes. El joven asintió, confundido pero profesional. Conduje rumbo al aeropuerto justo cuando el sol asomaba en el horizonte, tiñendo el perfil de Austin de un dorado brillante. Mi teléfono vibró. Emily llamaba antes de lo esperado. Sería la última vez que escucharía ese tono sin decidir si contestar. La autopista 71 se extendía hacia el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, mientras el amanecer pintaba las colinas de cobre y oro. La ruta, tan familiar, se sentía diferente aquella mañana. Cada punto de referencia era una despedida. El camión de tacos de Manuel comenzaba a instalarse en la intersección de Riverside, donde solía detenerme por unos tacos de desayuno. No hoy. En NPR
Hablaban de los planes de expansión de un empresario local. Era mi propio grupo de concesionarios, irónicamente, aunque pronto ya no serían míos. Emily llamó 3 veces seguidas. Luego, Brandon una vez. Cada tono sonaba como una cuenta regresiva. Hace 10 años, ese sonido me habría hecho contestar de inmediato, temiendo que algo les hubiera pasado a mis nietos. Ahora sabía lo que era, el sonido del derecho asumido, exigiendo su tributo. Hice un inventario mental mientras me incorporaba a la 183. Jake llevaba 5 años a cargo de las operaciones de los sábados. Se las arreglaría bien. La empresa de administración de propiedades tenía instrucciones y 6 meses de pagos por adelantado. La colegiatura de los nietos seguiría pagándose hasta diciembre. Ellos no debían sufrir por las decisiones de sus padres. Todo lo demás había dejado de ser mi responsabilidad. Al llegar al aeropuerto, la terminal sur emergía de entre la neblina matutina. El puesto de valet aún no estaba ocupado, solo 2 empleados se preparaban para el ajetreo del día. Tommy, quien había estacionado mis autos durante 3 años, se mostró sorprendido. «Vuelo temprano, señor Mitchell. Cambio de planes». Le entregué las llaves y un sobre. Jake Martínez vendrá a recogerlo el lunes. Sus datos están adentro. ¿Todo bien, señor? Mejor que en años. No miré atrás al Bentley. Ese coche había llevado a Emily a su boda, a Brandon a innumerables bares y a mí a incontables retiros de efectivo. Dejaría que Jake decidiera qué hacer con él. El mostrador de primera clase estaba vacío, salvo por Michelle, quien me había atendido en decenas de viajes de negocios. ¿Costa Rica hoy, señor Mitchell? Lo tengo en el vuelo de las 6:45 a San José. Así es. La conversación sonaba rutinaria, aunque en realidad enmascaraba un cambio de vida. 2 maletas para documentar. Todo lo que necesito. Michelle etiquetó las maletas con eficiencia profesional. Conservé mi equipaje de mano, documentos, medicamentos, laptop y las pocas fotos que no podía dejar atrás. Mientras me devolvía el pasaporte, saqué un sobresellado. Necesito un favor, Michelle. Alguien vendrá a buscar esto hoy. Emily Carter. Estará alterada. El profesionalismo de Michelle no vaciló. ¿Alguna instrucción especial? Solo verifica su identificación. Hay una llave dentro de un trastero. Ella entenderá, ¿o no? En ese trastero estaban guardadas 2 décadas de recuerdos de su infancia que yo había conservado, cosas que nunca se molestó en recoger. Que decida ella si los recuerdos valen más que el dinero. El control TSA PreCheck avanzaba con la eficiencia típica de un sábado por la mañana. Los agentes habituales me reconocieron al instante. ¿Destino de hoy, señor Mitchell?, preguntó el agente de seguridad. ¿A algún lugar más cálido? ¿Viaje de negocios o de placer? Ninguno de los dos. Asunto personal. Pasé por el escáner, cinturón fuera, zapatos en la bandeja. El ritual mundano de los viajes modernos se sentía casi surrealista, un contraste brutal con el acto deliberado de demolición vital que estaba llevando a cabo. Recogí mis pertenencias, cada objeto regresando a su bolsillo designado, excepto el teléfono, que permaneció apagado. En la puerta 14 apareció Austin Java, y el recuerdo muscular me llevó directo al mostrador. La barista, Kelly, según su placa, sonrió con entusiasmo matutino. ¿Lo de siempre? ¿Tostado medio oscuro, sin espacio? Hazlo grande hoy. ¿Ocasión especial? Podrías decirlo así. Me senté en la sala de embarque. El café calentaba mis manos, igual que mi taza en casa 2 horas antes. Antes de apagarlo por completo, mi teléfono mostró sus estadísticas finales. 7 llamadas perdidas de Emily, 3 de Brandon, 12 mensajes de texto, 2 mensajes de voz. El último mensaje de Emily llamó mi atención. «Papá, devuélveme la llamada. He tenido sueños raros con el dinero». Escribí una respuesta. Los sueños y la realidad suelen ser muy diferentes. La borré. Escribí de nuevo, mira en el porche.
La borré también. Una vez más, pregunta a James Walker. Y otra vez la borré. En lugar de enviar nada, apagué el teléfono, retiré la tarjeta SIM y arrojé ambos al cubo de basura más cercano. Ese teléfono de inversión podía convertirse en problema de otra persona. Pasajeros de primera clase del vuelo 447 con destino a San José, Costa Rica, ahora abordando. La azafata escaneó mi pase de abordar con una sonrisa profesional. El túnel de embarque se extendía frente a mí, cada paso más liviano que el anterior. La sobrecargo me dio la bienvenida en el asiento 2A, junto a la ventana. Acepté la copa de champaña que me ofreció, inusual para las 7 de la mañana, pero perfecta para este momento. Los demás pasajeros comenzaron a pasar. Una pareja en luna de miel reía y se acariciaba sin parar, recordándome a Margaret y a mí hace 35 años. Un ejecutivo tecleaba frenéticamente en su laptop, persiguiendo algún plazo que le parecía monumental. Ese había sido yo una vez, construyendo un imperio para una hija que solo veía en códigos de transferencias. Una mujer mayor se acomodó en el asiento 3C con agujas de tejer y lana amarilla, como solía hacerlo la abuela de Emily antes de que la artritis se lo impidiera. «Disculpa». Una voz familiar me congeló. Margaret estaba en el pasillo, con equipaje de diseñador en la mano, tan serena como el día en que firmamos el divorcio. Se acomodó en el asiento 2B, al otro lado del pasillo, lo suficientemente cerca para hablar, lo bastante lejos para mantener los límites establecidos hace una década. James llamó, dijo simplemente. Pensé que quizás necesitarías refuerzos. Ya no es tu lucha. No lo ha sido en 10 años. Pero sigue siendo mi hija. Alguien debería estar allí cuando aterrice. ¿Allí? Compré el condominio de al lado hace 6 meses. James fue muy minucioso. Lo encontró, negoció el precio, se encargó de todo. He estado planeando esto tanto tiempo como tú. La voz del capitán interrumpió. Ligeramente retrasados por nuestro último pasajero. Mi pecho se tensó. ¿Emily? ¿Había descubierto todo antes de tiempo? ¿Brandon? La puerta se abrió, pero solo era un hombre de negocios apresurado, disculpándose mientras avanzaba hacia clase económica. ¿Se lo dijiste? Pregunté a Margaret. ¿Decirle qué? ¿Que su padre finalmente dejó de habilitarla? ¿Que su esposo es un parásito? ¿Que se convirtió exactamente en lo que juramos que nunca sería? No, Robert. Lo descubrirá por sí misma. Hoy, de hecho. La puerta se cerró con un sonido neumático, definitivo. 7:05 de la mañana, retroceso. 7:15 de la mañana, motores rugiendo. La aceleración me presionó contra el cuero del asiento, que ya no olía a la colonia de Brandon ni al perfume de Emily. Austin se redujo debajo de nosotros. Las colinas y los lagos que habían sido mi hogar por 30 años se convirtieron en geometrías abstractas. En algún lugar allá abajo, la alarma de Emily sonaba. En 4 horas llegaría a mi casa vacía. En 5, encontraría la caja. En 6, mi antigua vida estaría completamente desmantelada. La sobrecargo apareció con los menús de desayuno. ¿Viaje de negocios o de placer? Consideré la pregunta. Ninguno. Es justicia. Margaret rió. La primera risa genuina que le escuchaba en años. Ese es el Robert con el que me casé. Bienvenido de vuelta. Debajo, Texas desapareció bajo las nubes. Exactamente al mediodía, cuando Emily esperaba $500,000, yo almorzaba sobre el Caribe, con Margaret leyendo a mi lado. Ambos, finalmente libres de la hija que habíamos amado y perdido, años antes de que se acabara el dinero. Me enteré de lo que ocurrió después de la forma en que me enteraba de casi todo sobre la vida de Emily, indirectamente a través de cámaras y testigos. Un padre viendo la vida de su hija como un documental que no podía apagar. James me envió la grabación de seguridad 3 días después. La vi en mi laptop desde el balcón en Costa Rica. Las olas del Pacífico ofrecían una banda sonora curiosamente pacífica al colapso de mi hija.
La marca de tiempo mostraba 12 del mediodía. Justo cuando llegó el primer mensaje de texto. Su transacción ha sido completada. Era James confirmando que la transferencia de la casa había sido registrada. En ese preciso instante, yo pedía ceviche, y Emily probablemente seguía durmiendo la borrachera de lo que Brandon había comprado con mi préstamo anterior. Según su rutina de sábado, James también había documentado esto. Emily salió de su casa a las 11:30 de la mañana. El cargo en Starbucks a las 11:47 lo confirmó, un latte de $7 con la tarjeta que había cancelado a medianoche. El rechazo no aparecería hasta el lunes, cuando se procesaran las autorizaciones del fin de semana, su última compra con mi dinero. La siguiente parte la aportó la señora Chen, mi vecina desde hacía 15 años. Llamó a James a las 12:15 del mediodía, hablando en su inglés preciso que 40 años en Texas no habían suavizado. Señor Walker, están aquí. Emily y el hombre de las apuestas. No saben que los estoy observando. La cámara de seguridad captó imágenes desde las 12:15:23. El Mercedes blanco de Emily entró en mi entrada con la confianza de quien está a punto de recoger su mesada. Brandon revisó su teléfono. James confirmó después que estaba siguiendo resultados de baloncesto, probablemente planeando su próxima apuesta con mi dinero. Emily se retocó el labial en el espejo, el mismo tono rojo que usó para pedirme su primer coche a los 16, la entrada de su boda a los 28 y $500,000 ayer a los 35. Caminaron hacia mi puerta como si les perteneciera. Brandon llevaba un maletín Hermès vacío, $12,000 al por menor, comprado con mi préstamo de enero. Vacío, esperando dinero que nunca llegaría. Emily tocó el timbre a las 12:16:45. Un toque normal, no la triple pulsación exigente de ayer. Esperó exactamente 10 segundos. Conocía sus patrones. Luego tocó de nuevo, esta vez por más tiempo. Brandon pegó las manos a la ventana lateral, mirando mi cocina vacía. Su auto no está, dijo Emily, lo bastante alto para que la señora Chen lo escuchara desde el jardín. Tiene 5 autos, replicó Brandon con tono desdeñoso. Las luces están en temporizador, notó Emily. Lo había programado semanas atrás. Quizá fue al banco a retirar el dinero. Dijiste mediodía. Apenas pasa. Intentaron abrir la puerta a las 12:18. Las llaves de Emily rasparon la cerradura, sin lograr girar. La asistente legal de James las había cambiado a las 7 de la mañana, 3 horas después de que yo partiera al aeropuerto. La confusión en el rostro de Emily casi valía por décadas de manipulación. Brandon vio la caja a las 12:23. Solo un paquete de Amazon sobre la mesa del porche, irrelevante, salvo por el nombre de Emily escrito con rotulador negro en la parte superior. La abrió con despreocupación, probablemente esperando un regalo atrasado o una disculpa. El primer documento que sacó fue la escritura de su casa. Su rostro cambió como una secuencia de timelapse de fruta pudriéndose, de la confusión a la incredulidad y de ahí al horror en menos de 3 segundos. La dejó caer y Brandon la atrapó antes de que tocara el suelo. ¿Qué significa que está a su nombre? La voz de Brandon se escuchó desde el jardín de la señora Chen. Emily sacó la siguiente hoja, una hoja de cálculo. Cada pago, cada préstamo, cada regalo, meticulosamente documentado. Total, $1,3 millones en 8 años, sin contar la casa. Sus manos temblaban cuando llegó a la última línea. Las fotografías vinieron después. Brandon en el Palms Casino el martes anterior, las marcas de tiempo claras, las pérdidas escritas en su rostro. Luego, el pagaré que había firmado, jurando que el dinero de diciembre sería la última vez. Mensajes de texto impresos y resaltados. Papá es demasiado patético para decir que no. Cederá. Siempre lo hace. Y mi favorito. Merezco ese dinero más que él. A las 12:23:17, el teléfono de Emily vibró. La primera tarjeta rechazada. Luego otra. Y otra. Chase. American Express.
Nordstrom. Todas suspendidas, todas a mi nombre, todas canceladas a medianoche mientras dormía. Brandon intentó llamar a alguien a las 12:24. Más tarde James descubriría que era su corredor de apuestas, quien le informó que las extensiones de crédito requerían garantías, no promesas. Emily se desplomó en los escalones del porche. Su vestido de diseñador se arrugó contra el concreto que había mandado a reparar el verano pasado. Encontró la unidad USB a las 12:25:04 y la conectó a su teléfono con dedos temblorosos. Su propia voz resonó desde el altavoz, pequeña pero clara. «Toma lo que te dé. Es demasiado patético para negarse». Luego, la voz de Brandon. «No son gente de banco, Rob. Son personas serias». El acuerdo prenupcial apareció al final. La página 47 resaltada en amarillo. La cláusula de adicción al juego rodeada en rojo. Pérdida inmediata de los bienes matrimoniales si las deudas de juego superan los $50,000. Brandon había superado ese límite 3 años atrás. Arrojó el maletín contra mi puerta a las 12:27:31. La manija se rompió. Pedazos de cuero Hermès se esparcieron por mi porche. Los sollozos de Emily se volvieron audibles en la grabación. No las lágrimas bonitas de ayer, sino sonidos crudos, feos, de alguien que acaba de darse cuenta de que se ha engañado a sí mismo. La señora Chen salió a las 12:28, sus 1,5 metros de estatura sosteniendo un teléfono como si fuera un arma. «Llamaré a la policía si no se van. Esta es la casa de mi padre», gritó Emily, con el rímel creando arte abstracto en sus mejillas. «Ya no. El señor Michei me envió el aviso de transferencia esta mañana. Están allanando». Brandon fue hacia el coche furioso a las 12:30, dejando a Emily recogiendo los papeles esparcidos. Su fortuna ahora no era más que basura en mi porche. Algunos documentos quedaron atrás. El viento se encargaría de ellos. Brandon salió derrapando, dejando marcas de neumáticos en mi entrada. El administrador de la propiedad las facturaría a su cuenta. A las 12:30:45, justo cuando Emily descubría que su herencia había evaporado, yo observaba el océano desde un restaurante frente a la playa. El camarero me preguntó si celebraba algo. ¿Una graduación? Sí, le respondí. ¿La mía? ¿De su hijo? No, mía. James llamó el lunes con el epílogo. Emily había regresado el domingo por la mañana con un cerrajero, que se negó a trabajar al verificar la titularidad de la casa. Intentó escalar la cerca hasta que llegó la empresa de seguridad. La policía le entregó una advertencia por allanamiento. Brandon nunca volvió. James escuchó que se había mudado a casa de su hermano en Dallas. Los papeles de divorcio ya estaban presentados. 3 días después, sentado en mi balcón con Margaret leyendo a mi lado, James preguntó si quería ver la grabación completa. No, dije, observando a los pelícanos zambullirse por los peces. Los gritos que escuché durante 5 años por fin estaban, benditamente, en silencio. James me envió el vídeo del estacionamiento subterráneo 3 días más tarde. Lo vi desde la terraza en Costa Rica, pelícanos clavándose en el agua de fondo, mientras la vida de mi hija implosionaba en la pantalla de mi portátil. La marca de tiempo indicaba 7 de la tarde, 16 de marzo, exactamente cuando yo estaba disfrutando mi primera cena en paz en años. Su Mercedes chirrió al entrar al estacionamiento subterráneo del edificio de Emily. Aún sin audio, el lenguaje corporal de Brandon gritaba rabia. Cerró la puerta de un portazo tan violento que la alarma del coche se activó, con las luces parpadeando como una señal de auxilio que nadie respondería. Emily lo persiguió hasta el ascensor, apretando aquellos documentos como si fueran pruebas en un juicio por asesinato. En cierto modo lo eran, pruebas del asesinato de sus ilusiones. El audio del ascensor del edificio, que los asistentes legales de James consiguieron de alguna manera, captó su conversación con una claridad demoledora. La voz de Emily, estridente, herida por la traición. Dijiste que era inmobiliario comercial. Lo era. La negación de Brandon salió rápida,
desesperada. El casino fue solo para aliviar el estrés. Aliviar el estrés. Aliviar el estrés. Se oyó el sonido de papeles golpeando carne y luego el agradable din del ascensor, cuyas puertas se cerraron sobre los sollozos desnudos de Emily. A las 7:30, Emily había iniciado un Instagram Live que se volvería legendario en los círculos sociales de Austin. La asistente legal de James hizo capturas de pantalla de todo antes de que Emily lo borrara. Minutos después, allí estaba, el rímel creando arte abstracto en sus mejillas, la copa de vino temblando en su mano perfectamente manicura. Cuando alguien en quien confías te traiciona, dijo, mostrando la escritura de la casa a cámara. Brandon, visible al fondo, arrojaba ropa a una maleta. Cuando tu vida entera está construida sobre mentiras. La copa de vino voló por la habitación y se estrelló contra su foto de boda. Fin de la transmisión. 47 personas vieron a Emily Carter, mariposa social de Westlack, autodestruirse en tiempo real. 3 eran empleados de mis concesionarios que reenviaron el vídeo a James de inmediato. La madre de Brandon llamó a mi oficina el lunes por la mañana. Su mensaje de voz quedó preservado en los registros meticulosos de James. Señor Mitchell, Brandon está desaparecido desde el sábado por la noche. Emily dice que usted lo ha secuestrado. Una pausa, pesada de desesperación materna. Sé que suena loco, pero ¿sabe dónde está mi hijo? No lo sabía, pero sí sabía dónde había estado. Brandon pasó esas horas llamando a cualquiera con dinero, amigos del club de campo, compañeros de universidad, incluso al padre de una exnovia. Cada conversación era más corta que la anterior, cada rechazo añadía peso a su desesperación. Su madre lo oyó decir, con la voz quebrada. Ya no es solo dinero. Esta gente no juega. Entre 8:30 y 10 de la noche, Emily se sumergió en los consejos legales de Google. Su historial de búsqueda, visible porque usó mi cuenta de Amazon para conectarse al Wi-Fi, parecía un mapa de la negación. ¿Puede un padre recuperar una casa regalada en Texas? ¿Cómo anular un poder notarial? Prescripción, regalos financieros, Texas. Abogado de bancarrota de emergencia Austin. ¿Deudas de casino afectan al cónyuge Texas? Abogado de divorcio barato, sin pago inicial. La última búsqueda dolió más de lo que esperaba. No porque quisiera divorciarse de Brandon, eso llegaba tarde, sino porque inmediatamente buscó a alguien más que lo financiara. Rachel, la mejor amiga de Emily desde la universidad, llamó a Margaret alrededor de las 10 de la noche. Emily finalmente había reproducido toda la USB, no solo la frase patética de ayer. 5 años de reuniones familiares, cumpleaños y cenas navideñas, todo grabado. La voz de Emily llamándome cajero automático con patas en su cumpleaños número 30. Brandon bromeando en acción de gracias sobre sangrar al viejo. Emily entrenando a Brandon en tácticas de manipulación antes de nuestra cena de aniversario. El brindis de Navidad donde, burlonamente, agradecían al buen papá, el banco de la familia. La reprodujo 3 veces, dijo Rachel a Margaret, como si aún no pudiera creerlo. La cascada de tarjetas rechazadas comenzó exactamente a las 10:17 de la noche. Cada notificación de declinación llegaba al sistema de monitoreo de James. Chase Sapphire rechazada. American Express Platinum suspendida. Nordstrom inválida. Hasta su tarjeta de Starbucks desactivada. Un repartidor de DoorDash presentó una queja al día siguiente. Emily había pedido $200 en sushi, planeando pagar en efectivo. No había efectivo en la casa. El repartidor amenazó con ir a la corte de reclamos menores, mientras Brandon ya estaba en una casa de empeño con sus joyas. Las publicaciones de Facebook de Emily, entre 11 de la noche y medianoche, se convirtieron en leyenda del chisme en Austin. Cada una se borró a los pocos minutos, pero las capturas circularon como pólvora. Traicionada por la sangre. Cuando tu padre elige el dinero sobre la familia. ¿Alguien conoce abogados laborales? Vendo bolsos de diseñador. Solo interesados serios.
Los comentarios que no esperaba llegaron de inmediato. Su prima, ¿no acabas de publicar desde Cabo la semana pasada? Amiga del instituto, pensé que tu papá te compraba todo. Es compañera de trabajo, ¿no dejaste de trabajar apenas te casaste? Mientras el mundo de Emily se desmoronaba, Margaret y yo jugábamos póker en la terraza. Un guitarrista local rasgueaba cerca. Le di $100 para que tocara Take It Easy de los Eagles. Margaret se rió, la primera risa genuina que le escuchaba en años. Eres malísimo en el póker, observó, arrastrando mis fichas. Soy libre, respondí, y lo decía en serio. La señora Chen volvió a llamar a James a las 11:45 de la noche. Emily había regresado a mi casa y se sentó en su Mercedes, en la entrada. No intentó entrar. No gritó. Solo se quedó allí, mirando las ventanas oscuras como si, de pronto, fueran a iluminarse con perdón. Estuvo allí 1 hora, reportó la señora Chen. Cuando por fin se fue, a la 1 de la madrugada, se veía diferente, como si hubiera envejecido 10 años en 10 horas. A medianoche del 16 de marzo, Emily había perdido acceso a 2,3 millones en activos, descubierto 500.000 en deudas familiares ocultas, confirmado que Brandon había apostado sus ahorros, se enteró de que nunca fue dueña de su casa y supo que su madre lo sabía todo desde hacía meses. James me preguntó si me sentía culpable por las grabaciones. Le dije que lo único que lamentaba era no haber empezado antes. El domingo, 17 de marzo por la mañana, Emily se plantó 2 horas en la entrada del edificio de mi oficina. Las cámaras de seguridad la mostraban presionando el intercomunicador cada pocos minutos, como una niña apretando el botón del ascensor una y otra vez, esperando que la insistencia cambiara la realidad. Llamó a empleados usando el directorio de la empresa que se había llevado años atrás. Jake la bloqueó tras la tercera llamada. Los demás, simplemente, no contestaron. Al mediodía, se trasladó al Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, la misma terminal donde la dejé para sus visitas universitarias, donde la recibí a su regreso de la luna de miel. Ahora estaba allí como detective, desesperada por encontrar pistas de mi escape. TSA no proporciona información de pasajeros. American Airlines exige una orden judicial. Cuando alegó emergencia familiar, revisaron el sistema. El pasajero solicitó específicamente no ser contactado. La agente le informó que James tenía vídeo de la seguridad del aeropuerto. El rostro de Emily se desmoronó ante esas palabras. Sus recibos de Uber esa tarde, los últimos viajes antes de que la cuenta quedara inactiva, dibujaron un mapa de desesperación por Austin. Roberts Golf Club, membresía revocada. Entrada denegada. Morton Stackhouse, donde habíamos celebrado cada gran acuerdo, no hemos visto al señor Michey últimamente. Hasta mi barbería en South Congress, aunque cierra los domingos. Se quedó afuera, mirando por la ventana como si mis restos de cabello pudieran revelar mi paradero. El lunes, 18 de marzo, se convirtió en el día de educación legal de Emily. 4 despachos, 4 consultas idénticas. La expresión de cada abogado pasó del interés a la lástima conforme revisaban los documentos. Son a prueba de balas, dijo el primero. Necesitarás un anticipo de $10.000, dijo el segundo. ¿Tienes acceso a fondos? Preguntó el tercero. El cuarto solo negó con la cabeza. La confrontación en el concesionario a las 3 de la tarde llegó a las redes de los empleados. Emily irrumpió en la sucursal principal de Research Boulevard, exigiendo respuestas a Jake. Jake Martínez, 1,93 metros, esmarine, se mantuvo absolutamente sereno mientras ella gritaba sobre secuestro, abuso a ancianos y robo. Cuando lanzó su café contra la puerta de cristal, los clientes empezaron a grabar. La mancha marrón quedó 3 días. Jake la dejó allí por principios. El buzón de voz de la madre de Brandon, a las 5 de la tarde, llevaba los peores temores de una madre. Señor Michey, Brandon está desaparecido desde el sábado por la noche. Emily dice, lo has secuestrado. Sé que suena loco, pero ¿sabe dónde está mi hijo? El martes, 19 de marzo, llegaron los acreedores reales.
No representantes bancarios con trajes de poliéster, sino dos hombres con zapatos de cuero italiano que tocaron con cortesía y hablaron en voz baja. Dejaron una tarjeta con solo un número de teléfono. Sin amenazas, sin violencia. Solo el peso de consecuencias no dichas. Emily llamó a Brandon 47 veces. Su teléfono estaba apagado desde el sábado. Sus historias de Instagram de esa tarde, capturadas por sus hermanas de fraternidad, documentaron la gira por las casas de empeño. Bolsos de diseñador valuados en 30.000, 8.000 en efectivo. Joyas valuadas en 50.000, excepto el anillo de bodas, 15.000 en efectivo. 3 relojes abandonados de Brandon, valuados en 40.000, 12.000 en efectivo. Seguían 465.000 por debajo de lo que necesitaban. Esa noche, Margaret atendió la llamada de Emily. La grabó con permiso legal, sabiendo que yo necesitaría escucharla. «Mamá, ¿tú sabías?» La voz de Emily sonaba más joven, casi infantil. «¿Lo del juego de Brandon hace 6 meses? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Habrías escuchado?» Silencio. «Entonces, necesito dinero». «Yo también», respondió Margaret. «Durante el divorcio, dijiste que debía ser independiente». La llamada terminó con un sollozo de Emily cortado por la desconexión de Margaret. El miércoles, 20 de marzo, Emily entró a la oficina de James con el mismo vestido de diseñador de sus publicaciones en cabo de la semana anterior. La ironía no pasó desapercibida para James, que lo anotó en su informe. La misma sala de juntas donde yo había firmado los papeles. La misma silla donde Brandon había desplegado sus mentiras. James le mostró todo con precisión clínica. El poder notarial previo a su emergencia. La cadena de títulos de la casa. Su firma de 2020, sin leer más allá de la segunda página. Las declaraciones de impuestos por donaciones, probando que cada dólar fue un regalo, no un préstamo. El pagaré de Brandon, su firma grande e innegable. «Es mi padre», la voz de Emily se quebró. «Tiene que ayudarme». «Legalmente, no». «¿Y el apoyo para los nietos?» «Fondos fiduciarios a su nombre, intocables hasta que cumplan 18. Esto es abuso a un adulto mayor. Tiene 62 años, está en pleno uso de sus facultades mentales y se fue voluntariamente». James dejó accidentalmente visible el informe crediticio de Brandon en su tableta. Los ojos de Emily se abrieron de par en par al absorber toda la magnitud de la catástrofe. $500.000 en deudas de juego, 200.000 en préstamos personales que ella jamás conoció, 100.000 en tarjetas de crédito ocultas, e incluso un intento fallido de segunda hipoteca sobre su casa, denegado por problemas de titularidad. El sobrefinal se deslizó sobre la mesa de caoba con un susurro que parecía una promesa. «El señor Mitchell autorizó un último regalo», dijo James. «Dentro, un cheque de caja por $10.000 y una nota con mi letra. Para un nuevo comienzo». «Papá. Papá», gritó Emily mientras rompía el cheque en dos. Los pedazos cayeron al suelo como hojas muertas. Inmediatamente preguntó si había otro. No lo había. Nunca lo habría. Mientras tanto, yo aprendía español con los niños en la playa. Roberto el Rico. Me llamaban, riendo mientras yo destrozaba la pronunciación. Mi presión arterial había bajado 20 puntos. Dormía 8 horas seguidas. No había pensado en Emily en 2 días, hasta que Margaret la mencionó. El miércoles por la noche, informó James, Emily salió de mi oficina al mediodía. Las cámaras muestran que se quedó sentada en el vestíbulo hasta que el edificio cerró a las 9 de la noche. El guardia dijo que le preguntó si usted alguna vez hablaba de ella. Mintió. Le dijo que sí, que hablaba con cariño. Ella dio las gracias y se fue. Esa noche, en Costa Rica, soñé que enseñaba a Emily a andar en bicicleta de nuevo. Pero esta vez, cuando solté el asiento, siguió pedaleando hasta desaparecer. El 3 de abril, un artículo del Austin American Statesman llegó a mi bandeja de entrada. Empresario local desaparecido tras escándalo financiero. Brandon Carter, 38 años,
no había sido visto desde el 19 de marzo. Su esposa presentó un informe por desaparición. La policía no encontró evidencia de delito. Su coche estaba en el estacionamiento de larga estancia del aeropuerto. Había comprado un boleto a Las Vegas que nunca usó. Los acreedores regresaron al condominio de Emily el 5 de abril. Más insistentes esta vez, según el informe policial que ella presentó. Dejaron una foto de febrero, Brandon en el casino, fichas esparcidas sobre la mesa, con una deuda de $500,000. Emily solicitó una orden de restricción. El juez preguntó por el dinero adeudado. Orden denegada. Su venta de garaje ese fin de semana se convirtió en entretenimiento vecinal. Las publicaciones en el grupo de Facebook, reenviadas por el investigador de James, pintaban un retrato de decadencia. Venta por mudanza, todo debe irse. Muebles que alguna vez alojaron galas benéficas. Los palos de golf personalizados de Brandon vendidos por $200. La vajilla de porcelana Waterford, $50 por el juego completo. Su vestido de novia, conservado en papel libre de ácido. Ofertas aceptadas. Una vecina publicó: triste. Hace un año organizó aquí una gala benéfica por el autismo. Recaudó $50,000. A mediados de abril, las solicitudes de empleo de Emily inundaron el mercado laboral de Austin, 47 en 2 semanas rastreadas en LinkedIn. Las firmas de diseño rechazaban su candidatura por la brecha laboral demasiado larga. En el comercio minorista, la consideraban sobrecalificada. Finalmente, Nordstrom la contrató. La misma tienda donde gastaba miles cada mes. $15 por hora más comisión. El Universo conservaba intacto su sentido del humor. El 15 de abril, un aviso de desalojo apareció en la puerta de su condominio. 3 meses de atraso en la hipoteca. Brandon se encargaba de las finanzas y jamás mencionó la deuda creciente. Pago mensual, $4,500. Deuda total, $13,500 más recargos. Fecha límite, 15 de mayo. Emily descubrió esto al regresar de su primer día en Nordstrom, aún con la placa de empleada que antes ignoraba en los demás. La demanda de divorcio presentada el 18 de abril parecía la disolución de una corporación. Abandono fue la causa citada. Brandon debía ser notificado. Paradero desconocido. El juez autorizó un aviso por publicación en 3 periódicos. Costo: $500 que Emily no tenía. Usó su descuento de empleada en Nordstrom para comprar un traje para la corte, la primera prenda que adquiría con dinero ganado por ella misma en 7 años. Mientras Emily reconstruía su vida desde las cenizas, yo construía algo nuevo en Costa Rica. Mis días adquirieron un ritmo que había olvidado que existía. Amaneceres con monos aulladores. Café con vista al Pacífico. Natación matutina en aguas tan claras que veía mis pies. Almuerzos en el bar de playa de Manuel, donde nadie sabía de concesionarios ni de hijas. Los niños locales me llamaban Roberto el Rico. Les enseñaba inglés a cambio de clases de español. Sus padres me invitaban a cenar, donde nunca se hablaba de dinero, inversiones o oportunidades. Solo conversaciones reales sobre fútbol, pesca y el clima. Nadie pedía nada, salvo la sal. Margaret empezó a pintar, produciendo paisajes marinos horribles que nos hacían reír a carcajadas. No nos reíamos así desde que Emily cumplió 16 años y empezó a vernos como recursos en lugar de padres. No era romántico entre nosotros, eso murió hace mucho, pero sí pacífico, como 2 sobrevivientes del mismo naufragio compartiendo un bote salvavidas. Mi transformación sorprendió al médico en San José. Presión arterial 30 puntos más baja. Peso 9 kilos menos sin esfuerzo. Suspendí 3 medicamentos. ¿Qué cambió? Preguntó en inglés con acento. Todo. Y nada. Había dejado de financiar la vida de otros y había empezado a vivir la mía. El 25 de abril, TMZ publicó la noticia. Empresario texano desaparecido visto en México.
Brandon Carter trabajaba en una agencia de renta de autos en Juárez bajo un nombre falso. La foto lo mostraba detrás de un mostrador, 5 kilos más delgado y sin anillo de boda. La extradición era improbable por deudas civiles. Emily comentó el artículo con solo 2 palabras. Good riddance. Mejor así. El 27 de abril, Emily finalmente usó la llave del almacén del aeropuerto. Manuel me contó lo que encontró, cada objeto de su infancia que había guardado. Álbumes de fotos que creía perdidos. Las joyas de su abuela, que pensaba extraviadas en el divorcio. Un bono de ahorro por $50,000 a su nombre, cobrable en un año. Y una nota con mi letra. Para cuando recuerdes quién eras antes de que el dinero importara. Papá. El 28 de abril llegó un correo electrónico, reenviado por James. Las palabras de Emily cuidadosamente elegidas. Señor Walker, por favor dígale a mi padre que encontré el almacén. Ahora lo entiendo. Lo siento. Trabajo en Nordstrom. Estoy sobreviviendo. Quizá esa sea la lección. No le diga que lo pregunté, pero, ¿es feliz? James me preguntó si debía responder. El 29 de abril, al atardecer en la playa, con Margaret leyendo a mi lado, el mismo guitarrista de mi primera noche tocando cerca, en el mismo lugar donde Emily estaba descubriendo la caja que cambió todo, le dije a James por teléfono. Dile que sí. Dile que soy feliz. Y dile que el bono fue idea de su madre. ¿Algo más? Sí. Dile que estaré aquí cuando esté lista para visitarme. Pero que pague su propio boleto. Esa noche observé a las familias costarricenses en la playa. 3 generaciones jugando juntas. Nadie mirando sus teléfonos. Todos conversando de verdad. Pobres según los estándares estadounidenses. Ricos en todo lo que realmente importa. Emily le envió un mensaje a James. Gracias por decírmelo. Tal vez en Navidad, si logro ahorrar. Era la primera vez en 5 años que mencionaba ahorrar para algo. El 30 de abril, la banda de Manuel tocó en el bar de la playa. Dedicaron una canción a Roberto el Rico. No eran los Eagles esta vez, sino una canción folclórica local sobre un hombre que encontró un tesoro al entregarlo todo. Margaret la tradujo, con lágrimas en los ojos. No se trataba realmente de mí. Se trataba de todos los expatriados allí, todos huyendo de algo, todos encontrando algo más. James llamó esa tarde para decirme que Emily había vendido su Mercedes, comprado un Honda de 10 años, abierto una cuenta de ahorros y publicado en Instagram sobre la dignidad del trabajo honesto. ¿Debería seguir vigilándola? Preguntó. No. La lección ya fue aprendida. La enseñanza terminó. El aprendizaje, quizás apenas está comenzando. El aviso de desalojo había estado en la puerta de Emily desde el 15 de abril. Para el 5 de mayo, James me dijo que había agotado todas las opciones. Rogar a la administración, ofrecer pagos parciales, incluso intentar negociar con el propietario del edificio. Nunca supo que yo había vendido esa propiedad a un rate en enero, anticipando exactamente este momento. Las cámaras del edificio mostraron cómo alquiló el camión U-Haul más pequeño disponible esa mañana de sábado. Cargarlo sola le llevó 12 horas. La señora Peterson, a quien Emily había criticado durante años por sus nietos ruidosos, le ofreció ayuda desde el balcón. El orgullo de Emily, aunque roto, no le permitió aceptarla. Luchó con un sofá de cuero que había comprado con mi dinero, arrastrándolo centímetro a centímetro hasta el camión, mientras los vecinos observaban desde sus ventanas. El depósito que podía pagar albergaba todo, excepto ropa y su portátil. Un mes pagado por adelantado. La instalación más barata de Austin. Pura ironía. Su unidad estaba justo al lado de la que yo había dejado para ella, la que contenía el bono. Pasaba frente a ella cada día, sin saberlo. El 10 de mayo llegó la última comunicación de Brandon, una carta certificada desde Juárez que requería su firma. El trabajador postal luego proporcionó una declaración jurada para el proceso de divorcio de Emily, describiendo cómo le temblaban las manos al firmar. Dentro,
Una sola página, con la letra de Brandon. Emily. Para cuando leas esto, tendré un nuevo nombre y una nueva vida. Los hombres que me buscan no me encontrarán. No intentes hacerlo tú tampoco. Lamento lo del dinero de tu padre. Pero tú fuiste quien dijo que él nunca te cortaría. Ambos apostamos. Ambos perdimos. El acuerdo prenupcial que tu padre me obligó a firmar significa que no obtienes nada de mí de todos modos. Considéranos a mano. El gerente de Nordstrom llamó a James preocupado. Emily no se había presentado durante 3 días. Cuando regresó, había perdido 4,5 kilos. Sus ojos estaban hundidos. Estuvo a punto de ser despedida. Por primera vez en la vida, suplicó, de verdad suplicó, conservar el trabajo, prometiendo asistencia perfecta de ahí en adelante. El 15 de mayo, día del desalojo, Emily se mudó a su nueva dirección, un estudio sobre una taquería en East Riverside. El mismo vecindario que solía llamar peligroso cuando visitaba a sus amigos universitarios. 37 metros cuadrados, aire acondicionado que sonaba como dados en un vaso, lavandería compartida en un sótano con olor a moho. $700 al mes, solo efectivo, sin verificación de crédito. El 16 de mayo comenzó su segundo empleo, turno nocturno en Denny's, de 11 de la noche a 7 de la mañana. El mismo Denny's donde 2 años antes había hecho un escándalo exigiendo hablar con el gerente por unos huevos fríos. Ahora servía a estudiantes borrachos y enfermeras exhaustas por $13 la hora más propinas. Su nueva rutina se volvió robótica. Despertar a las 5 de la madrugada. Nordstrom de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Dormir de 3 de la tarde a 10 de la noche. Denny's de 11 de la noche a 7 de la mañana. Repetir. Los domingos los dedicaba a lavar ropa y preparar comidas. Arroz, frijoles, el pollo más barato que encontraba. Margaret la visitó el 24 de mayo. Esa noche me llamó, con la voz medida. Emily había colgado un solo objeto en la pared manchada de su estudio. Nuestra foto de su graduación universitaria. La ropa de diseñador había desaparecido, sustituida por básicos de Walmart. Había perdido 9 kilos, sus pómulos afilados como acusaciones. Su conversación, según me contó Margaret. Ayudé a tu padre a planear todo esto. Lo sé. ¿Estás enojada? Lo estaba. Ahora estoy demasiado cansada para estarlo. El bono fue idea mía. Un seguro para cuando tocaras fondo. ¿Esto es fondo? No. Fondo es cuando dejas de culpar a los demás. La admisión de Emily llegó lentamente, como si le arrancaran un diente. Fui una hija terrible. Fuiste una hija mimada. ¿Hay diferencia? Sí. Lo terrible no se puede arreglar. Lo mimado puede superarse. El fin de semana del Memorial Day llegó con el típico calor de Austin. Emily trabajó un turno doble en Nordstrom. Pago y medio por el feriado. Después, el Denny's estaba lleno de clientes borrachos. Esa noche ganó $300 en propinas, el dinero más grande que había tocado desde marzo. La cámara de seguridad del Denny's la captó a las 7:15 de la mañana del 31 de mayo, sentada en su Honda contando las propinas, llorando. No eran las lágrimas manipuladoras que había visto tantas veces, sino algo crudo, genuino. Más tarde escribió a James que era el primer dinero que realmente había ganado. Sin manipulación. Sin apellido familiar. Sin expectativas. Solo trabajo. Su registro telefónico mostraba un mensaje escrito pero nunca enviado. Papá, hoy gané $300 por mí misma. Sé que no verás esto. Sé que te has ido, pero quería que lo supieras. Estoy empezando a comprender. Lo escribió y lo borró. Pero los registros de la compañía telefónica permanecieron. Mientras tanto, en Costa Rica había comenzado la temporada de lluvias. Yo había empezado a dar clases de inglés en la escuela local, trabajo voluntario. Los niños me llamaban Profe Roberto. Nadie sabía nada de mi dinero.
Margaret pintaba paisajes espantosos y se los vendía a turistas por $20, donando lo recaudado a la escuela. Cenábamos juntos la mayoría de las noches, comida sencilla, arroz, pescado, plátanos. Mejor que cualquier cena del club de campo. James envió su última actualización. Emily trabaja en 2 empleos, vive en un estudio, sobrevive. Mi respuesta fue simple. Deja de monitorearla. Ahora tiene que hacerlo sola. 31 de mayo, medianoche. Emily comenzaba otro turno en Denny's. Aún quedaba rezago del público del Memorial Day. Se ató el delantal, tomó su libreta y se acercó a una mesa de chicos de fraternidad borrachos, del tipo con el que Brandon habría jurado lealtad. Bienvenidos a Denny's. ¿Qué les ofrezco para empezar? Uno la reconoció, con voz alta de sorpresa. ¿Emily? ¿Emily Carter? ¿Del club de campo? Ella no parpadeó. Esa soy yo. ¿Qué van a pedir? James me dijo después que ese fue el momento, sirviendo panqueques a gente que conocía su vida anterior, en que Emily dejó de ser mi hija y empezó a convertirse en sí misma. Junio trajo el calor pleno de Austin, y Emily encontró su ritmo. En Nordstrom, los clientes empezaron a pedirla por nombre. Se había vuelto genuinamente útil, no juzgona. En el turno nocturno de Denny's, las enfermeras dejaban propina extra porque recordaba sus cafés sin preguntar, sin azúcar para Beth, extra crema para Susan, descafeinado para María, que intentaba dejar la cafeína. Una compañera de Nordstrom le comentó a James que Emily había pasado de talla 10 a talla 4, no por dietas, sino por trabajar, caminar kilómetros por el piso de ventas, cargar bandejas toda la noche, comer solo lo que podía pagar. Sus pómulos podían cortar vidrio. Pero en sus ojos había algo que nunca antes vi, conciencia. Los domingos siguieron una rutina estricta. Lavandería a las 6 de la mañana cuando estaba vacío. Compras en los mercados asiáticos de North Lamar, la verdura a mitad de precio que en Whole Foods. Meal prep en su cocinita con un solo fogón funcionando. Y, de pronto, la biblioteca. Empezó a leer libros de educación financiera, tomando notas en un cuaderno como universitaria. Martes, 10 de junio. Emily revisó el correo en el vestíbulo del edificio. Suele haber facturas, ofertas de tarjetas para gente con buen crédito. Ella ya no lo tenía. Esta vez, un sobrecolor crema sin remitente, matasellos de Costa Rica. Le temblaron las manos al reconocer mi letra. Se sentó en las escaleras del lobby. No pudo esperar a llegar a su apartamento. 3 páginas con mi caligrafía cuidadosa, la misma con la que firmé tarjetas de cumpleaños y cheques durante 35 años. La carta decía: Emily, te escribo desde una playa en Costa Rica. Aquí hay una niña que me recuerda a ti a los 7, intrépida, curiosa, empeñada en doblar el mundo a su voluntad. La diferencia es que ella también es agradecida. No te culpo por haberte convertido en quien te convertiste. Yo te creé. Cada vez que lloraste, yo firmé un cheque. Cada vez que exigiste, yo cumplí. Creí que te estaba amando. En realidad, te estaba incapacitando. Tu madre dice que ahora trabajas en 2 empleos. Bien. El trabajo enseña lo que la herencia jamás pudo, que el dinero representa tiempo, esfuerzo y sacrificio. Cada dólar que ganas lleva un peso que mis regalos nunca tuvieron. No voy a volver al hombre que fui. Ese hombre era una chequera con latidos. Pero quizá vuelva para conocer a la mujer en la que te estás convirtiendo. La llave del trastero que encontraste fue insistencia de tu madre. Dijo que necesitarías algo para tener esperanza. El bono vence en abril de 2026. Para entonces, o habrás aprendido a vivir sin él, o seguirás siendo la misma persona que espera ser rescatada. En cualquier caso, tendrás tu respuesta sobre quién eres. Te quiero. Siempre te he querido. Pero el amor sin respeto es solo lástima. Gánate mi respeto, Emily. Más importante aún, gánate el tuyo. PD, a tu abuela la haría sentir orgullosa saber que trabajas en Denny's. Ella era mesera cuando conoció al abuelo.
Tú no lo sabías. Yo tuve vergüenza de contártelo. Ahora me avergüenza haber sentido vergüenza. Asterisco, asterisco. Emily llevó esa carta en el bolsillo del delantal toda la semana. Una compañera de Dennis contó que la leía en los descansos, llorando en el baño, no lágrimas de rabia, sino algo más hondo. Comenzó a preguntar a sus compañeros por sus familias, sus dificultades, y a escuchar de verdad las respuestas. Llamó a Margaret por la revelación de la abuela. ¿Por qué nadie me contó lo de la abuela? Porque nunca preguntabas por las luchas de nadie, solo por sus éxitos. ¿Qué más no sé? Todo lo que importa. La transformación se reflejó en su evaluación en Nordstrom. Emily se ha convertido en nuestra asociada principal. Los clientes confían en ella. Se identifica con quienes ahorran para compras especiales. Ahora entiende el sacrificio. La ascendieron a jefa de departamento. $18 la hora, el primer ascenso que ganó y no que le regalaron. 25 de junio. Emily respondió. 5 días, docenas de borradores, me contó luego Margaret. Compartió fragmentos. Papá. Te escribo a las 3 de la madrugada entre empleos. Me duelen los pies. Me duele la espalda. Nunca he sido más feliz. No feliz de champán y compras. Feliz de verdad. Feliz como cuando me gano este sándwich. Feliz como cuando los clientes piden por mí por mi nombre. Feliz como cuando pagué mi propio alquiler. Estaba tan enojada cuando te fuiste. ¿Cómo te atrevías a abandonarme? Ahora entiendo, no me abandonaste. Me liberaste de mí misma, de lo que ambos dejamos que yo fuera. Brandon se fue. Mejor así. Era mi espejo, devolviéndome mis peores rasgos. Éramos parásitos alimentándonos del derecho adquirido del otro. Cuando el anfitrión desapareció, no nos quedó nada. No quiero tu dinero. No es bravata. Necesitaré el bono para mudarme a un lugar mejor algún día. Pero quiero que sea capital semilla para la vida que estoy construyendo, no un rescate de la vida que llevo. Vuelve cuando estés listo. No para salvarme, solo para verme. A la verdadera yo, la que estuvo enterrada bajo etiquetas de diseñador y exigencias. Pede, guardé una sola cosa de mi antigua vida, la foto de nuestra graduación. Se te ve tan orgulloso. Quiero ganarme esa mirada otra vez. Asterisco, asterisco. La carta me alcanzó el 2 de julio, la semana del Día de la Independencia. Tenía sentido. La leí en la playa mientras Margaret miraba por encima de mi hombro. Lo entendió, dijo Margaret. Entenderlo y vivirlo son cosas distintas. Dale tiempo. ¿Cuánto? ¿Cuánto te tomó a ti cambiar de verdad? Sigo cambiando. Exacto. 30 de junio, 11 de la noche. Emily arrancaba su turno. Un cliente habitual, un anciano que siempre comía solo, pidió lo de siempre. Esa noche dijo algo diferente. Te veo más ligera, querida, como descargada. Emily sonrió, una sonrisa real. Estoy aprendiendo a cargar mi propio peso, en vez de esperar que otros lo carguen por mí. Dejó $20 de propina en una cuenta de 8. La nota decía, para tu fondo de educación. Un viajero más. Esa noche decidí volver en agosto. No para rescatarla. No para ponerla a prueba. Solo para presenciar quién estaba llegando a ser cuando nadie le pagaba la vida. Aterricé en Austin Bergstrom a las 10 de la mañana del 15 de agosto de 2025. La misma puerta por la que salí en marzo. 5 meses que parecían 5 años. Margaret se quedó en Costa Rica. Este tramo te toca a ti, dijo. El auto de alquiler era un sedán modesto, no el vehículo de lujo que Robert Michey habría exigido. Pasé frente a mis concesionarios, prosperando sin mí. Bien. Por el antiguo condominio de Emily, donde una familia nueva ocupaba su balcón, su felicidad libre de deudas. Me registré en un Hampton Inn, no en el Four Seasons. Parte de mi vida nueva, comodidad sin exceso.
Llamé a James. Estoy aquí. Ella no lo sabe. No. Quiero verla en su vida natural, no una actuación. Nordstrom. Está allí hasta las 6. A las 4 de la tarde estaba en Nordstrom, Barton Creek Mall, mirando desde el otro lado del piso. Emily se arrodillaba junto a una mujer mayor para ajustar un zapato, paciente, amable. La Emily que yo conocía habría llamado a otro asociado para ese trabajo. Había cambiado físicamente, más delgada, pero fuerte, se movía con propósito, no con derecho. Uniforme sencillo y pulcro. El cabello recogido en una cola. Sin visitas semanales al salón. El rostro, sin maquillaje, era hermoso de una manera que nunca le vi, honesto. A las 5:30 me acerqué como cualquier cliente. Disculpe. Estoy buscando unos zapatos cómodos para caminar. Ella se giró, se quedó congelada. La boca se abrió sin emitir sonido alguno y al fin, en un susurro apenas audible. Papá. Hola, Emily. Ninguno de los dos se movió. 5 meses de cambios suspendidos en el aire entre nosotros. Entonces, rió. No con amargura ni con histeria. Solo, rió. Estás comprando en Nordstrom. No has comprado tu propia ropa en 20 años. Las cosas cambian. Sí, cambian. No podía dejar el piso, así que me quedé como cliente. Conversamos con cautela mientras me mostraba modelos. Te ves diferente, le dije. Lo soy. ¿La pobreza es una dieta efectiva? No es pobreza. Es realidad. Lo mismo, cuando estás acostumbrada a la fantasía. Pasó la compra por caja y aplicó su descuento de empleada sin decir una palabra. Orgullo en los gestos pequeños. Salgo a las 6:00 y luego tengo Dennis a las 11. ¿Podemos cenar entre medio? No puedo pagar una cena fuera. Yo cocinaré. ¿Dónde vives? Vaciló un segundo y luego me dio la dirección. No es lo que estás acostumbrado. Yo tampoco lo estoy. 6:30 de la tarde subí las escaleras hasta su pequeño estudio. Se había cambiado el uniforme por unos jeans gastados y una camiseta sencilla, limpios, pero claramente de segunda mano. El apartamento era diminuto, pero impecable. Una silla, un taburete. Me dio la silla. No es mucho, empezó a decir. Es tuyo, respondí. Eso lo convierte en todo. En la pared, nuestra foto de graduación. En el mostrador, mi carta, colocada en una diminuta repisa junto a libros de planificación financiera de la biblioteca. Cocinamos pasta con los víveres que tenía. Básico, pero fresco. Me observaba mientras cocinaba, algo que no hacíamos juntos desde que tenía 10 años. Mamá dice que enseñas inglés en Costa Rica. Voluntariado. ¿Gratis? Las mejores cosas que he hecho últimamente han sido gratis. Cenamos en su pequeña mesa con platos de plástico y tenedores desparejados. Mejor que cualquier cena de club de campo. Te odiaba, dijo de repente. Lo sé. Quiero decir, de verdad. Te odiaba. Quería que murieras. Lo sé. ¿Cómo pudiste dejarme sin nada? ¿Cómo podía dejarte con todo? Te estaba matando. Nos estaba matando a los dos. Sí. El silencio se instaló. No era incómodo. Era necesario. A las 9 de la noche, tenía que prepararse para su turno en Dennis. Saqué un sobre de mi bolsillo. Esto no es un rescate. Es una inversión. Dentro, un cheque por $5,000 y un contrato. ¿Qué es esto? Una propuesta de negocio. Trabajarías para mí. No en los concesionarios. Un proyecto nuevo. Enseñar educación financiera a jóvenes. Tú conoces el costo de no saber. No estoy calificada. Eres la más calificada. Has vivido ambos lados, la riqueza sin conocimiento y la pobreza con conciencia. Leyó el contrato con atención. Salario justo, sin tratos especiales, aumentos basados en desempeño. Esto no es caridad.
Es negocio. Si fallas, estás despedida, seas mi hija o no. ¿Y si tengo éxito? Entonces habrás triunfado tú. A las 10:30, debía irse a Denis. Me abrazó. El primer abrazo real en años. No fue manipulación ni actuación. Fue conexión. Te llamaré mañana después de leer el contrato otra vez. Léelo 3 veces. Esa es otra lección. Estoy aprendiendo. Los dos lo estamos. Un mes después, Emily aceptó el puesto, pero mantuvo los fines de semana en Denis durante 6 meses. Quería un plan de respaldo. Inteligente. Su primer taller de educación financiera tuvo 12 asistentes. Un año después, daba charlas en universidades. 2 años más tarde, escribía planes de estudio para distritos escolares. Nunca tocó el bono cuando maduró, lo utilizó como pago inicial de una casa. El efectivo provino de sus propios ahorros. Brandon nunca regresó. Escuché que se casó con una viuda adinerada en Cancún. El ciclo repitiéndose. Ya no era nuestro problema. Acción de Gracias de 2025. Emily fue la anfitriona en su estudio. Margaret llevó guarniciones. Yo llevé vino. Nos sentamos en el suelo alrededor de su mesa de centro. Por la familia, dijo Emily, alzando su vaso de agua. Por las lecciones aprendidas, añadió Margaret. Por los nuevos comienzos, concluí. Chocamos los vasos, de plástico y de cristal. Imperfección perfecta. La fortuna que pasé mi vida construyendo no era nada comparada con la riqueza en esa diminuta habitación. El respeto de una hija, ganado, no heredado. Y la certeza de que, a veces, el mayor regalo que puedes darle a alguien es la oportunidad de salvarse a sí mismo. Si te gustó esta historia, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y comparte en los comentarios qué te hizo sentir. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por mirar.